Justo estamos en presencia del doctor Sebastián Ocampo. Él es doctor en medicina y cirugía egresado de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Es- Fue expresidente de la Federación Latinoamericana Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, el SOCEM. Es actualmente el asesor del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación Latinoamericana Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, CPEC-SOCEM, y también es autor de más de 10 publicaciones en PREA. Entonces, será un placer compartir contigo como siempre y espero que sea el agrado de todos el tema de hoy. Buenas noches a todos. Voy a pasar a compartir pantalla. Cualquier duda que tengan en algún momento, yo no tengo inconveniente en que prendan su micrófono y poder realizar su pregunta. Entonces, ¿me confirman que se ve y que se escucha? Sí se ve y se escucha. O sea, ¿puedes poner en pantalla completa a ver si es que corre? ¿Se ve? Sí se ve y se escucha. O sea, no sé si puedes poner en pantalla completa para ver si corre. Acaba de poner. ¿Ustedes no ven No, solamente la tampoco. presentación? Ok. Sí, no se ve en pantalla completa. ¿Ahora? Ahora sí, genial. Dale, perfecto. Bien, entonces, como ya había mencionado, muchas gracias Sergio por la presentación. Espero que puedan participar y aprender un poquito más sobre lo que es la estadística. Esta noche vamos a hablar sobre los parámetros que hay para las pruebas que uno realiza, en los test de análisis, y hablar un poquito sobre lo que son las hipótesis. La idea de esta charla es nada más hacer un pantallazo de lo que serían los diferentes parámetros, lo que es la estadística, y ustedes posteriormente en las siguientes charlas sí van a profundizar más en cada una de los diferentes tests o análisis que se pueden realizar, dependiendo de cuál sea la variable. Bien, entonces, ustedes probablemente ya creo que no les quedará ninguna duda con lo que estamos viendo aquí, de lo que es la población, la muestra. Nada más para comentarles que la mayoría de las veces es muy difícil poder hallar, poder interrogar, poder medir a toda la población que existe. Entonces lo que nosotros realizamos siempre es tomar una muestra, ejecutar nuestro protocolo, hacer las mediciones que nos interesan y posterior a eso tratar de deducir o inferir cuál sería la generalidad. Es decir, de acuerdo a mis resultados con esta pequeña muestra, tratar de decir cómo sería con toda la población. Porque como es más que obvio poder interrogar a toda la población sería algo bastante difícil. Incluso si es que, por ejemplo, uno quiere realizar un censo, no es algo que se realiza todos los meses o todos los años, eso se da cada 10 años por lo menos, viendo la dificultad que representa poder llegar a toda la población. Bueno, yo estoy seguro que ustedes ya manejan lo que es la población y la muestra, pero esto tiene otra connotación que sería el estadístico o la muestra, que es lo que tenemos aquí, que sería el valor que nosotros hallamos al hacer nuestras mediciones con esta muestra. Y por otro lado tenemos lo que es el parámetro. El parámetro es la población. Yo trato que a través de mi estadístico hallar un valor y que este valor pueda generalizarse. Es decir, este mismo porcentaje que tengo aquí sería lo mismo para toda mi población. Si ahora yo les pregunto, vemos entre los participantes quiénes son hombres, quiénes son mujeres, tenemos que el 60% son mujeres, dando un ejemplo, diría, ok, de los participantes o de los miembros de FELSOCEM, el 60% es mujer. Es muy difícil que yo me ponga a revisar a todos los miembros actualmente, ahora,
y poder saber la cantidad o el porcentaje de hombres y mujeres. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño estudio nada más a través de una muestra. Y de esa manera sé cuál es mi parámetro. Y el parámetro es el valor real de la población. Como ya les estuve mencionando un par de veces, lo que se trata de hacer a través de la muestra es inferir, bueno, a través de este vocabulario, de este término, les quiero comentar que la estadística, la bioestadística, no tiene diferentes ramas. Una de esas es la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, probablemente ustedes lo que más manejan, lo que más se maneja a nivel de pregrado cuando está empezando la investigación es la estadística descriptiva. Cuando uno nada más describe, comenta, informa, determina cuál es la prevalencia, el porcentaje, una tasa, cierta distribución de las variables de interés. Sin embargo, en la estadística inferencial, uno trata de sacar conclusiones a través de estos valores que estamos teniendo. Entonces, la estadística inferencial lo que es una parte de la estadística que trata de, a través de ciertos métodos y procesos, sacar conclusiones, hallar otros valores que me van a aportar a lo que yo estoy buscando aquí. Bien, dentro de esta estadística inferencial tenemos dos ramas o dos categorías que son la estadística paramétrica y la no paramétrica. ¿Qué les voy a explicar? Bien, en la estadística lo que nosotros realizamos básicamente es analizar variables. Uno anota las variables a través de alguna encuesta, mete en la computadora y le sale un valor. Perfecto. Bueno, esas variables, las variables que pueden haber, como ustedes sabrán, son miles, millones las que podemos tener. Uno podría... Las variables podrían ser la presión, la glicemia, podría ser la cantidad de sodio en sangre, podría ser la cantidad de hermanos que uno tiene, cómo está compuesta la familia, pero uno puede categorizar esto. Uno puede categorizar si es que son números en cuantitativos o si no son números, si es que serían conceptos, palabras. La cualitativa. Bueno, entre las variables cualitativas, ustedes saben bien que tenemos las nominales y las ordinales. Estas variables, tanto nominales como ordinales, se manejan cuando yo voy a querer analizarlo a través de la estadística inferencial. Voy a utilizar pruebas no paramétricas, las que están aquí abajo. Probablemente la que sí o sí todos ya escucharon hablar de esa es el chi cuadrado. Algo más que también podemos utilizar sería la binomial, podríamos utilizar la Udemann-Whitney, podríamos utilizar el test de Wilcoxon y otras más. Aparte de eso, tenemos las variables que sí son números. Entonces, que son las continuas, las discretas, y uno probablemente diría, ok, estas sí entran dentro de lo que sería la estadística o las pruebas paramétricas, porque es lo que nos queda. Bueno, no es tan así. Primero que nada, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros realizamos a través de la estadística descriptiva es, aparte de las medidas de masa o de tendencia central, tenemos la de dispersión. Podemos ver cuál es la distribución de nuestras variables. La distribución sí podemos hallarlo a través de lo que serían las variables cuantitativas, cuando utilizamos números. Pero estas distribuciones no siempre son iguales. Algunas veces tenemos lo que sería de esta manera. Tenemos la media y la mediana que podrían estar por algún lugar por aquí. Sin embargo, nuestras desviaciones estándar, lo que tenemos tanto a la izquierda como a la derecha, no son similares o no son para nada similares. Acá podemos decir que esto tiene una distribución anormal o no normal. Entonces, para aquellas variables que nosotros estamos teniendo, que medimos y que nos salió una distribución anormal, nosotros no podemos utilizar la estadística o las pruebas que son paramétricas, como el t-de-Student, que probablemente es lo que más conocen, o ANOVA. Entonces, en esos casos, cuando tenemos números con una distribución anormal, nos vamos a las pruebas no paramétricas. Podríamos utilizar chi cuadrado. Para las otras
variables que usan números, las que son cuantitativas y que sí tienen una distribución normal, ok, en este caso sí vamos a utilizar las pruebas paramétricas. Aparte de eso, la estadística inferencial nos permite hallar nuestro tamaño muestral, es decir, si yo sé que hay esta enfermedad que yo quiero hacer un estudio al respecto, sé que esto tiene un cierto porcentaje, una prevalencia, yo puedo meter eso en la fórmula y voy a quitar cuál es el tamaño o la cantidad de personas a quienes yo tengo que encuestar para que mi trabajo sea válido, es decir, que mis resultados sean estadísticamente significativos. Aparte de eso, puedo estimar lo que son los parámetros, es decir, a través de lo que sería mi resultado, mi promedio, mi media que yo hallé en este grupo, en esta muestra, yo puedo decir, ok, esto es similar a lo que sería mi población, mi universo o el parámetro. Aparte, lo que se hace es contrastar hipótesis, que vamos a hablar más adelante, e inferencias bayesianas que no nos va a tocar el día de hoy. Bien, si es que hay alguna pregunta, les recuerdo, ustedes sin ningún problema pueden prender el micrófono y podemos conversar sin ningún problema. Entonces, sabemos que hay pruebas paramétricas y no paramétricas. Dentro de las pruebas paramétricas hay ciertas ventajas y desventajas. Primero que nada, las paramétricas, como utilizan números, son las que son más exactas, tienen un mayor poder, son más eficaces. Y también, como son más exactas, lo opuesto es que hay menor probabilidad de cometer errores. Es decir, si tengo un resultado, efectivamente hay muchas probabilidades de que eso sea cierto. Es muy difícil que nosotros podamos reducir el error a cero. Siempre uno, al hacer cualquier cálculo, tiene en cuenta que uno puede tener un error que uno aceptaría que fuera 10%, 5%, 1%. Sin embargo, las pruebas paramétricas son tan buenas, pero tienen unas desventajas. Primero que nada, es algo complicado de calcular, pero gracias a los programas estadísticos, esto no representa una dificultad tan grande, pero algo que tienen que tener en cuenta es que no todas las variables yo puedo utilizar pruebas paramétricas. Les pregunto, ¿con qué variables yo no podría utilizar pruebas paramétricas? Si es que alguien se anima a prender el micrófono o escribir en el chat, ¿con qué variables, qué tipo de variables o qué categoría de variables yo no podría utilizar unas pruebas paramétricas? Bien, con las que, para nada más recordar, las variables que sean cualitativas, ya sea nominal u ordinal, yo no puedo utilizar pruebas paramétricas para estas. Aparte de las variables cuantitativas, independientemente si fueran continuas o discretas, tengo que ver primero su distribución. Si la distribución es normal, como el gráfico que estaba a la izquierda, es decir, uno tiene una desviación estándar similar a la derecha y a la izquierda, con este tipo de variables, con esta distribución, yo sí puedo utilizar pruebas paramétricas. Si es que la distribución no es normal, ok, tengo que irme por pruebas no paramétricas, a pesar de que son variables numéricas, a pesar de que son variables cuantitativas. Por otro lado, tenemos las pruebas no paramétricas, que sus ventajas, o cuando voy a utilizarlo, es que primero que nada puedo utilizarlo siempre, en todo momento, porque no hay ningún motivo o alguna indicación para no utilizar estas variables. Sin embargo, si es que yo tengo la posibilidad de utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica, yo siempre voy a optar por una prueba paramétrica, porque son más exactas, son más potentes y más eficaces. Es más difícil que yo me equivoque en cuanto a mis resultados si es que utilizo una prueba paramétrica. Aparte de eso, las variables que se utilizan de manera jerarquizada
son las que aquí yo utilizo las pruebas no paramétricas, si es que el tamaño de muestra es algo también muy importante, que no coloqué en la diapositiva anterior. Yo necesito, aparte que sean las variables, si fueran estas continuas o discretas, necesito que el tamaño de muestra sea mayor a 30, porque de otra manera no podría utilizar el test student o ANOVA. Tendría que utilizar una prueba no paramétrica. Entonces, si es que yo tengo algún número y mi n es pequeña, yo puedo utilizar una prueba no paramétrica sin ningún problema. Bien. Acá tenemos una diapositiva en la cual se muestra algunas de los test estadísticos o de los posibles análisis que yo puedo realizar dependiendo si es que yo quiero una prueba que sea paramétrica o no paramétrica. Aparte de eso, yo lo que normalmente realizo es, si es que tengo solamente lo que tenemos aquí sería algo más bien descriptivo, lo que tenemos aquí ya es algo analítico, porque aquí nada más me interesa mi grupo, que medís una sola vez. Si es que yo tengo un grupo que voy a medir más de una vez, ya tengo que utilizar alguna de las pruebas que están por aquí abajo. Si es que las medí solamente una vez, voy a utilizar alguna de estas de aquí. Como les había mencionado, están las... cuando es algo más bien descriptivo, depende si es cualitativo o cuantitativo para saber si es que voy a utilizar algunos... Si es que voy a ver algún análisis de masa o tendencia central, o si me interesa más bien los de dispersión. Pero cuando tenemos más de un grupo, que es lo que vamos a utilizar en la estadística inferencial, que es lo que nos va a corresponder a todo este curso, yo tengo que ver cuál es la cantidad de grupos que quiero analizar, si es que estos grupos son dependientes o independientes, y de esa manera voy a elegir cuál sería mi prueba, si esta fuera paramétrica o no paramétrica, que vamos a ver en un ratito. Pero antes de eso, quiero que hablemos de lo que son las hipótesis. Todos estos análisis tienen un motivo por el cual nosotros realizamos todos los trabajos analíticos, es decir, los estudios que sean observacionales y que no sean los descriptivos. A partir de analítico a los experimentales, uno realiza ese estudio suponiendo o queriendo demostrar que cuando tengo dos variables, una tiene cierta relación con la otra. Yo lo que quiero demostrar es que, por ejemplo, si es que realizo un estudio en el cual veo pacientes, en el que veo mujeres gestantes que contrajeron la infección por el virus del Zika y durante la gestación o posterior a la gestación, en el momento del nacimiento, el niño, quiero ver su perímetro cefálico y saber si es que tiene microcefalia. Mi estudio sería ver la asociación o la relación o analizar el porcentaje, algo analítico, entre mis dos variables, ya sea el Zika, la infección por Zika en la madre y la presencia de microcefalia en el hijo. Yo lo primero que tengo que saber es que este estudio estoy realizando, tengo una hipótesis, yo supongo que hay una asociación entre esto. Yo no sé si esta asociación quiere decir que si es que la persona se enfermó, si es que la madre tuvo la infección por Zika, su hijo sí o sí va a tener microcefalia, o es un factor protector, podríamos suponerlo también, es decir, si la madre tiene el virus del Zika, el producto no va a tener microcefalia. Estas serían las hipótesis alternativas. Y después está la hipótesis nula, en la cual uno comenta que no hay ninguna relación. Es decir, si es que la persona tuvo la infección por el virus del Zika, no hay ninguna relación, es nada más producto del azar que el feto haya nacido con, el niño haya nacido con microcefalia. Eso es lo que nosotros normalmente utilizamos, lo que sería la
al elaborar nuestras hipótesis desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, muchas veces uno lo que al comenzar a estudiar cierto tema, al empezar cierta investigación, uno no parte desde la idea de, ok, mi hipótesis nula va a ser, no hay relación entre el grado de obesidad o el grado de índice de masa corporal junto con cuando una persona está enferma por COVID, tiene una infección por COVID, no hay relación entre la mortalidad y el grado de obesidad. Y después mi hipótesis alternativa sería decir si hay una relación. Normalmente uno lo que trata de hacer al principio es decir, ok, si es que la persona tiene obesidad, hay mayor riesgo de que, o hay una mayor mortalidad en todas personas con COVID. Este sería un tipo de hipótesis de asociación. Son los 3 ejemplos que tengo aquí, es decir, mayor a mayor, menor a mayor, o si es que ambos van disminuyendo. Luego están las hipótesis de relación, es decir, uno tiene una influencia una variable tiene cierta influencia en la otra, pero no quiere decir que esta sea la originaria o la causa de esta otra variable o de este desenlace. Estos son los tipos de hipótesis que uno normalmente se plantea al estar conversando con mi grupo investigador, pero que al final uno, al colocar esto dentro del protocolo, en la justificación uno suele colocar cuál es la importancia de realizar este estudio, es decir, yo puedo descubrir que al aumentar el índice de masa corporal, aumenta la mortalidad en los pacientes con infección por COVID-19, pero en la parte de hipótesis uno coloca, la hipótesis nula es cuando no hay relación entre estas dos variables, y la hipótesis alternativa es cuando uno coloca que sí hay una relación entre estas variables. Uno al realizar las pruebas estadísticas, uno va a trabajar con las hipótesis estadísticas, es decir, la alternativa y la nula, pero más bien con la hipótesis nula. Uno busca que la P sea menor a 0,05, es decir, que hay una significancia estadística, y cuando la P es menor a 0,05, yo puedo descartar mi hipótesis nula. Entonces, aquí, yo lo que digo es, la hipótesis nula es falso que no hay relación, por ende, lo que me queda es la hipótesis alternativa. Sí hay una relación entre estas dos variables. Para eso es que uno utiliza todas las pruebas estadísticas para poder rechazar la hipótesis nula, porque es lo que nosotros buscamos, quedarnos con la hipótesis alternativa y de esta manera decir, efectivamente, entre esta variable y esta otra variable existe una relación, ya sea que una correlación, es decir, cuando uno aumenta, el otro también aumenta, o cuando uno disminuye, el otro disminuye así, o van en sentidos contrarios, o tiene cierta influencia o cierto cambio, o que una de las variables es la causante del desenlace de la otra variable. Cuando hablamos de hipótesis ya desde el punto de vista estadístico, tenemos que tener en cuenta lo que serían nuestros posibles errores. Son las posibilidades que tenemos. Nosotros, teniendo de este lado, en el lado izquierdo, tenemos lo que es real, lo que es cierto, y por otro lado, nosotros, acá en la parte de arriba, tenemos lo que nosotros hallamos en nuestro trabajo de investigación, lo que nosotros hallamos de acuerdo al resultado de nuestro test estadístico. Es decir, después de haber aplicado un test student, mi P salió mayor a 0,05, entonces no puedo rechazar la hipótesis alternativa y me quedo con lo que tenemos de este lado. Y aquí dependería si es que la hipótesis fuera cierta o no. Y de acuerdo a eso están los diferentes tipos de error que les voy a explicar. Primero que nada, nosotros supongamos que la verdad fuera que la hipótesis nula es cierta. Es decir, si nuestra hipótesis fuera que no hay ninguna relación entre
el uso de hidroxicloroquina y la mejoría en pacientes con COVID. Hasta ahora todos los estudios mencionan que eso es cierto, entonces vamos a considerarlo de esa manera. Si es que en nuestro estudio, después de haber realizado todo el estudio, haber metido las variables en nuestro programa para poder analizarlo, y nos sale que la P es menor a 0,05, entonces yo tengo que rechazar mi hipótesis nula. Es decir, nos vamos por aquí y nos quedamos por aquí. Es lo que tenemos acá. Este sería un error de tipo 1, un error de tipo alfa, o lo que podríamos decir es que estamos teniendo un falso positivo. Es decir, yo digo que sí funciona el uso de este fármaco para tratar esta enfermedad, cuando la verdad es que no está funcionando. Cuando la verdad lo que tuvo que haber ocurrido es que yo no tuve que haber rechazado la hipótesis alternativa. La hipótesis nula. Yo me tuve que haber quedado con la hipótesis nula y decir que no hay ninguna relación entre este fármaco y la mejoría de la enfermedad. Por otro lado, lo que también podría ocurrir es que siendo la verdad, es que la hipótesis nula es falsa y yo no rechazo mi hipótesis nula al realizar mi análisis de las variables. Es decir, yo trato de correlacionar dos variables, me sale una P mayor a 0,05, entonces yo no puedo rechazar la hipótesis nula, es decir, me quedo con esta parte, y resulta que la hipótesis nula es falsa. Es decir, que sí hay una relación entre las dos variables. Tuve que haberme quedado con la hipótesis alternativa, pero no lo hice. Entonces, este es un error de tipo 2 o un error tipo beta. Uno normalmente, cuando va a realizar los cálculos para hallar el tamaño muestral, uno siempre tiene en cuenta el intervalo de confianza, que siempre es el 95%, y uno acepta cierta cantidad de error, que es del 5%, 0,05. Y aparte de eso, tenemos lo que es el poder de nuestro estudio, que sería la parte beta. En esta parte nada más es un gráfico un poco más nítido, con colorcitos para que se pueda entender. Y la idea es que nosotros realizamos nuestros estudios, realizamos nuestras pruebas estadísticas para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Entonces nos quedamos o no con la hipótesis alternativa y sabemos si es que hay o no alguna relación entre estas dos variables que quiero comparar aquí. Cuando yo quiero comparar, por ejemplo, los resultados de tratamiento con algún antiviral y algún antibiótico para pacientes que tienen neumonía por COVID. Entonces, trato de ver si es que hay o no alguna relación, y de esa manera me puedo quedar o no con la hipótesis alternativa. Y de esa manera yo puedo responder lo que sería a mi pregunta de investigación y sacar mis conclusiones de este estudio. Entonces, esta es la importancia de poder formular la hipótesis, saber cuándo tengo un resultado, si este fuera mayor o menor a 0,05 y qué es lo que significa. Lo siguiente es saber, es decir, lo anterior a eso era realizar mi prueba estadística de la manera apropiada según cuáles fueran mis variables. Como les había comentado, si mis variables son cualitativas, voy a utilizar las pruebas no paramétricas que tenemos aquí. Si fuera cuantitativa, utilizaríamos de entrada estas, pero tenemos que ver si es que la distribución es normal o no. Si la distribución no fuera normal, no podemos utilizar una prueba paramétrica, tendríamos que decantarnos por la prueba no paramétrica homóloga. Es decir, si es que yo tuviera dos muestras que tienen una relación, ¿cómo yo puedo saber que hay una relación en eso?
entre estas dos variables, yo podría introducir esto con el test de chi cuadrado, me va a aparecer el valor, me va a decir que sí existe una relación. Entonces, ok, estas dos muestras al estar relacionadas, voy a utilizar el t de student, porque son cuantitativas. O si no tuvieran ninguna relación, voy a utilizar estas de aquí. Si es que yo tengo unas variables que fueran ordinales, es decir, cualitativas, yo lo que voy a utilizar, si estoy cruzando dos variables diferentes, voy a ver si es que tienen una relación y voy a saber si es que me interesa la prueba de Wilcoxon o la U de Mann-Whitney. Y si fueran más de dos variables, utilizaría ya sea la de Friedman o la de Kruskal-Wallis. Nada más para comentarles porque vi que estas son algunos de los temas que se van a tocar en las siguientes charlas. Les voy adelantando que dentro de las pruebas paramétricas básicamente tenemos la t-student y la ANOVA. No importa tanto si es que las muestras están relacionadas o no, es decir, si es que yo tengo dos muestras, sí o sí voy a utilizar la t-student. Si tengo más de dos muestras, voy a utilizar la ANOVA, estén o no relacionadas, es decir, las muestras sean independientes o dependientes. ¿Qué tengo que saber cuando utilizo la prueba de t-student? Primero que nada, que podría utilizar ya fuera esto dependiente o independiente, tienen que tener una distribución normal, como les había mencionado. Y hay una cosa más que quiero agregar aquí. Ustedes recordarán que la estadística descriptiva, uno aparte de quitar la media, de quitar la desviación estándar, de quitar la varianza, uno tiene que ver que las varianzas entre estas dos variables que voy a cruzar ahora mismo tienen que ser semejantes, o por lo menos, es decir, tienen que ser iguales o por lo menos semejantes. Si es que no fueran semejantes, utilizo una prueba muy similar, es más, se llama t-student y Welch, si es que las varianzas no fueran homogéneas. Si es que sí son homogéneas, puedo utilizar el t-student clásico. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular el t-student? Nada más, les adelanto lo que van a ver más tarde. Esto ustedes pueden colocarlo nada más en el programa que ustedes utilicen, ya sea PSPP, PSS, ya sea Stata, EpiInfo, y solo les va a calcular el programa. Pero para que sepan lo que nosotros necesitamos para poder trabajar con esto, es tener el promedio de los dos grupos que estoy comparando, tener las varianzas. Estas varianzas tenían que ser similares, tenían que ser homogéneas. Hay que sumar los cuadrados de cada uno de estos valores que tengo y necesito saber el grado de libertad. Entonces, de esta manera yo podría calcular a mano mi t-student o nada más utilizo el programa de estadística de preferencia y puedo quitarlo sin ningún problema. Bien, y para lo que es ANOVA, acá nosotros podemos trabajar con dos variables con dos muestras o dos variables, sí, o con más de eso. Si es que yo tuviera 4 variables que quisiera analizar, yo puedo utilizar ANOVA. t-student no lo voy a poder utilizar si es que tengo 3 variables, si es que tengo 4 o más. Para lo que es ANOVA, yo también necesito que mi varianza sea similar, que sea homogénea. Yo podría trabajar con unas varianzas que sean un poco diferentes, pero si es que son más diferentes, muy diferentes, ya tengo que irme por lo que serían las pruebas de Friedman o de Kruskal-Wallis. Si es que mi número, cada una de mis muestras, primero que nada, para poder comenzar con una prueba paramétrica, yo necesitaba más de 30. Si es que yo tengo 31 resultados en esta muestra y mi varianza es pequeña, no va a haber mucha diferencia si es que yo utilizo ANOVA o si es que utilizo Friedman o Kruskal-Wallis. Sin embargo, si es que yo no tengo 31 resultados, sino tengo 1000 resultados, mi varianza sigue siendo pequeña. Allí sí mi resultado va a ser
muy distinto a que si yo utilizara su homóloga, ya fuera para muestras relacionadas o para muestras independientes. Aparte de eso, lo que tienen que saber es que las pruebas de Wilcoxon y la U de Mann-Whitney, lo que nosotros utilizamos son variables ordinales. Estas son de las, si es que tenemos que utilizar una cuantitativa, vamos a utilizarlo, pero de preferencia, en caso de que no tenga una distribución normal, pero de preferencia se utiliza para las variables ordinales, estas que son cualitativas. Entonces, nada más para dejar claro el tema de las varianzas, les estaba mostrando unas distribuciones que tienen aquí. Pueden ver que entre estos tres valores, en estas tres distribuciones, pueden ver que son bastante similares, entonces sus varianzas son homogéneas. Uno puede aceptar cierta variabilidad, pero si es que son muy diferentes, uno ya va por lo que fuera aquí. Esto no hace falta poner un gráfico para ver si se parece o no. Uno al meter una prueba estadística puede hallar si es que la varianza es homogénea o heterogénea o no es homogénea, como esto que tenemos aquí. Y de esta manera yo sé cuál va a ser mi prueba estadística que voy a utilizar en este momento. Esta es la referencia bibliográfica de donde quité las informaciones. El primero es un libro, los otros son artículos y un link en el cual pueden entrar sin ningún problema para poder seguir profundizando un poco más con respecto a esto. Esto nada más fue un pantallazo de lo que más adelante en cada una de las siguientes charlas van a ir viendo a mayor profundidad. Y no me queda nada más para agregar. Les agradezco a todos por su atención. Si es que hay alguna pregunta, no duden en hacerla. Y nada, eso. Muchas gracias al Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo por su invitación, por permitirme estar aquí con ustedes y poder tratar de transmitir un poco de mis conocimientos a ustedes y que entre todos podamos seguir creciendo. Muchas gracias. Buenísimo, o sea, espectacular la conferencia. No sé si alguno de los colegas tiene alguna pregunta, algo que quiera preguntar. Pueden, como siempre, prender su micrófono. Adelante, por favor. Doctor, muchas gracias por la ponencia. Una consulta para que no me quedó muy claro. En el tipo de pruebas para las paramétricas, ¿el ANOVA puedo usarlo con 2 muestras o sí tiene que ser más de 2 muestras? Uno puede realizarlo con 2 muestras, sin embargo, nosotros vamos a preferir utilizar TED-Student cuando tenemos 2 muestras. Ya entiendo. Muchas gracias. Ok, no sé si entonces alguien tiene alguna pregunta, como siempre puede escribir por el chat o prender su micrófono. Ahí te llegó otra pregunta por el chat, Sebas. Ok. Bien, dice si se podría utilizar este sitio web para calcular la muestra. Sí, conozco este sitio web y si uno puede utilizar esto, uno tiene que saber que cuando uno va a colocar su muestra, muchas veces depende. Si es que yo ya conozco el porcentaje o la frecuencia de la patología o no, va a depender también si es que la población es finita o no. También va a depender si es que mi respuesta o mi variable que me interesa medir, en este caso, fuera dicotómica o no, si es que fuera algo ordinal. Entonces, de acuerdo a eso, hay otras, ¿cómo se dice? Hay otras tablas que te presentan los diferentes libros de estadística. Entonces, de esa manera, uno no es necesario que utilice esto. Estoy revisando
para qué sirve esta encuesta en específico. Pero con lo que quiero llegar es que, de acuerdo a cuál fuera mi pregunta de investigación, cuál fuera el tema que me interesa averiguar, hay una tabla específica para cada una de ellas, o un cálculo específico. Si es que utilizo la tabla, de acuerdo a eso yo puedo saber cuál es el nivel de confianza que me interesa y cuál sería el error o la cantidad de error que yo puedo aceptar todavía para que mi estudio sea bueno o no. Aparentemente aquí solamente puedo utilizar si es que conozco mi tamaño, si es que tengo una población finita. Yo sé que acá en la ciudad tenemos 518.733 habitantes. Ok, pongo eso y puedo saber a cuántas personas querría entrevistar. Pero si yo no conozco ese valor, necesito otra encuesta, otra fórmula para poder calcular. Ok, entonces, creo que no hay ninguna otra pregunta. Seba, te agradezco realmente por esta colaboración como siempre. Ya siempre tengo diciendo que estabas colaborando infinitamente con el comité. Te agradezco por todo y nada, vamos a estar viendo un poco más adelante seguramente. Dale, Sergio, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por sus preguntas, por prestar atención. Cualquier duda que tengan, no tengan vergüenza en escribirme y estamos acá para ayudarles. Como les comentó Sergio, soy asesor de Felsosem y cualquier duda que tengan está dentro de mi trabajo y mis responsabilidades ayudarles a ustedes y tratar de compartir un poco los conocimientos que estuve adquiriendo durante el pregrado. Muchas gracias. Excelente. Ya se les pasó entonces, colegas, el link de asistencia, lo tienen en el chat. Es cuestión de que lo completen, tienen hasta las 8 p.m., serían 15 minutos. Cualquier cosa, como siempre, tienen mi contacto y mi correo a predisposición. Y para los que quieran participar, hoy cierra el curso de eventos científicos a las 8 p.m. también. Entonces, buenas noches y quedamos hasta una próxima ocasión.